preguntar a nuestro querido invitado del Centro de Datos e Inteligencia Artificial, Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte un día más aquí en Multiverso, ya panelista connotado de nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Pame. Yo feliz de estar acá siempre. Muchas gracias. Oye, ¿te gusta Michael Jackson? Me encanta Michael Jackson, lo encuentro muy bueno. ¿Alguna canción favorita? Thriller, me encanta. También. Thriller. Sí, me gusta el paso, el moonwalk creo que se llama. Oye, la otra vez yo estaba viendo un video de cómo era ese paso en una presentación que fue icónica y habían unos trucos igual de magia. Sí, como unos clavos en el zapato, creo. Pero... Cuando uno era más niña pensaba que, el efecto que tenía, pero... Sí, pero claro, es impresionante. Uno no se lo imagina al menos, hay que buscarlo para verlo así. Yo creo que tú con tanta inteligencia artificial me imagino que buscas esos espacios también de creatividad a través de la música. Sí, me gusta mucho la música. Me gusta mucho, toco algo de música también, así que sí. Sí, acá vemos que todos están bastante motivados con la música de Michael Jackson. Sí. Y el día de hoy tenemos un capítulo imperdible para ustedes donde vamos a estar hablando de la innovación artificial, sobre todo generativa, que sin duda está transformando la forma en que interactuamos con la tecnología, pero también en cómo esto ha impactado en diversas áreas de nuestra vida cotidiana y por supuesto queremos entender qué es lo que es la inteligencia artificial generativa y cómo impacta la vida cotidiana y sobre todo las aplicaciones que estamos viendo en el día a día. Sí, la inteligencia artificial generativa yo diría que es uno de los avances más prominentes del último tiempo, ¿ya? Y básicamente, en palabras simples, se trata de generar algo, un contenido, sea palabra, imagen, lo que sea, parecido a algo que fuera real, ¿ya? Entonces, por ejemplo, generamos una imagen, intentamos que la imagen generada parezca como que fuera una imagen real, una imagen de la naturaleza, común y corriente, pero generada por inteligencia artificial. Lo mismo con el texto. Y por ejemplo, Manuel, ¿cómo esto se refleja de manera práctica en las diversas aplicaciones que nosotros utilizamos, por ejemplo, en nuestros teléfonos, como el WhatsApp? De hecho, ahora que están las redes sociales y todos están potenciando también el tema del contenido, la creación de contenido a través de CapCut o Canva o otras aplicaciones. Sí, bueno, hoy en día casi todas estas grandes aplicaciones que nos permiten, por ejemplo, crear texto, ya como, no sé, estos spreadsheets de Google, o que nos permiten, no sé, crear imágenes, presentaciones como Canvas, la que decías tú, o contenido de imágenes tipo Instagram, ya tienen algún tipo de mecanismo para poder generar algo, ya para poder generar contenido que parezca como real. Entonces supongamos, no sé, Canvas, ¿ya? Una aplicación para hacer presentaciones en PowerPoint que te permite al mismo tiempo cuando tú necesitas algún tipo de monito especial dentro de tu presentación para que se vea más bonita, algún tipo de efecto, de generar ese efecto, ¿ya? Otra aplicación que quizás la más disruptiva en el último tiempo es ChatGPT, que uno le entrega al modelo un texto, hola, ¿cómo estás? Y este modelo recoge este texto y genera algo como respuesta al texto que uno genera, ¿ya? De hecho, hoy en día ChatGPT yo diría que es una de las aplicaciones que más se utiliza dentro de nuestra vida diaria. Ahora aparece también en WhatsApp, bueno, a través de Meta, en Instagram. Específicamente, ¿cómo se realiza esa conexión para que el almacenamiento de datos generen respuestas de manera tan rápida y uno dice, ¿cómo lo hizo en 5 minutos que antes nos demorábamos mucho más? Mira, es una manera bien asombrosa y muy, yo creo que es una genialidad la forma en la que lo hacen, ¿ya? Se trata de sistemas adversarios, ¿ya? Un sistema adversario es un sistema donde existen dos entes, ¿ya? Que luchan el uno contra el otro, son adversarios, ¿ya? Entonces, por una parte, en los modelos generativos usualmente tenemos un generador, ya que es el ente que genera algo que parece como real. Y tenemos otro ente, otra parte de este modelo generativo que es el discriminador. Este discriminador va a tratar de decirme, ya como una inteligencia artificial experta, si el contenido que yo le estoy mostrando es algo real o es algo que generó el generador, este otro agente red neuronal que está compitiendo, ¿ya? Entonces, como uno intenta poder determinar si es que algo es real o lo generó la otra inteligencia artificial, y la otra está intentando generar algo que burle al que es capaz de determinar qué generó qué, como lo burla, como están compitiendo el uno contra el otro, llega a un punto en el cual llega a un equilibrio
y el agente que discrimina no es capaz de saber si esto fue generado o es real, una imagen, un texto real o fue generado por el generador. Y ahí tenemos algo que luce como real, luce como una distribución del mundo real, pero que realmente no lo es. Estos datos, por ejemplo, de ChatGPT se utilizan desde, me imagino que hay una base de datos desde los datos más actualizados, ¿desde qué años son aproximadamente? Mira, el ChatGPT no se sabe con qué datos lo entrenaron porque no es público el paper. O sea, es público el paper, pero es un reporte técnico, ya no es un paper científico donde caractericen absolutamente todo, y eso tiene sentido porque es una herramienta comercial, ¿ya? Entonces no se sabe qué ocuparon exactamente, pero el de WhatsApp, por ejemplo, que el de Meta, sí, que se llama Llama 3.1, ese sí, por ejemplo, sabemos qué es lo que ocupó, ¿ya? Y es muy parecido a ChatGPT, solo que abierto, ¿ya? No es privado. Y ellos ocuparon básicamente todo Internet. Y ahí, ¿cuáles son los dilemas éticos también porque ya lo tenemos en aplicaciones que son mucho más privadas desde un punto de vista individual, por ejemplo WhatsApp, ¿cierto? Instagram, dentro de los mensajes. Muchos de hecho comentaban, oye, yo no quería aceptar esto y lo tengo igual. Entonces, ¿en qué puede afectarnos directamente el de alguna forma ya acceder a este tipo de tecnología, y sobre todo que tienen acceso a información confidencial por parte de nosotros? ¿Tienen acceso a confidencial? No deberían. No deberían. Mira, en realidad Llama, el modelo de WhatsApp, fue entrenado con 15.000 trillones de cadenas de texto, ¿ya? Una cantidad que es básicamente casi todo lo que existe público en Internet. Ya ellos declaran que es lo que existe como a nivel público en Internet. Pero he visto, por ejemplo, que hay algunos foros donde algunos proveedores de servicios declaran que han recibido ataques de GPT, tratando de sacar sus datos, tratando de agarrar el texto de sus páginas web y poder incorporarlo para el modelo de lenguaje, ¿ya? Eso particularmente de partida viola algunos términos de privacidad y confidencialidad de muchas páginas web, ¿ya? Muchas páginas web declaran que eso no se puede hacer, que nadie puede ir y con un bot, con un robot, empezar a sacarle el texto, porque no es legal. Y han declarado que en algún punto han recibido ataques a algunos proveedores de Internet, ¿ya? Eso es perjudicial por donde lo miremos, ¿ya? Porque parte de ese contenido, y me imagino que no sé qué tan controlado será, pero imaginemos que empezamos a scrapear todo y de repente empezamos a tomar las fichas médicas de los pacientes del hospital, por ejemplo, ¿ya? Entonces ChatGPT ahora contiene conocimiento de las fichas médicas de todos los pacientes del hospital Higuera, por poner algo del estilo. No sé, imagínate lo beneficioso que sería para las aseguradoras, por ejemplo, que tener esa información, ¿ya? Entonces ahí tenemos un tipo de dilema de información que el chat podría contener si es que no evitamos el hecho de que se meta a lugares que realmente no son públicos, y que podría ser nocivo o perjudicial para las personas. De hecho, tú nombraste el ámbito de la salud, y ahí es donde vemos que el impacto que puede tener la tecnología y sobre todo la innovación generativa, ¿cierto?, es fundamental. Sí. ¿Cuáles pueden ser los beneficios a nivel de costos, de productividad, de eficiencia, eficacia en diversos ámbitos también de la vida cotidiana y sobre todo desde el ámbito también laboral, que es donde más se está utilizando? Mira, te voy a contar algo que vi la semana pasada, que probablemente es el paper más impresionante que he leído en inteligencia artificial. Quiero saberlo todo, cuéntalo. Y que salió la semana pasada, de hecho. Se llama The AI Scientist, ¿ya? Es un agente de inteligencia artificial que es la inteligencia artificial científica, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta inteligencia artificial? Esta inteligencia artificial tiene información y acceso a trabajos científicos, ¿ya? Entonces tiene información previa de trabajos científicos. Yo a esta inteligencia artificial lo puedo proveer de más información sobre alguna área en particular, algún tópico, supongamos medicina, cáncer o inteligencia artificial, ingeniería, lo que sea. Le puedo dar un poco más de contexto, ¿ya? Aparte le puedo dar herramientas que este modelo va a aprender a ocupar, ¿ya? Por ejemplo, herramientas para aprender a programar, ¿ya? Entonces que diseñe un experimento de inteligencia artificial, ¿ya?
Y lo que hace es que primero genera una hipótesis, ¿ya? A partir del tema de interés uno le puede ir y decir, genérame una hipótesis para mejorar y resolver tal problema. La genera. Después de generar la hipótesis, planea cómo debiese ser contrarrestada esta hipótesis para ser válida. Casi realiza como un método científico en relación a... Lo hace. Planea la idea, ¿ya? Después ejecuta la idea, en código, por ejemplo, te escribe el código, la ejecuta, te visualiza los resultados, los grafica para que tú puedas interpretarlo y después escribe el paper, escribe el artículo científico, ¿ya? Y claro, esto lo probaron con otra inteligencia artificial, que era una inteligencia artificial que juzga artículos científicos a ver si son aceptados o no en las conferencias top. Y supuestamente tiene una mayor tasa de aceptación que la humana, ¿ya? Y esto no es todo, porque esto significa, ellos reportan en su paper que esto vale alrededor de $15 por paper, ¿ya? O sea que hacer un paper para resolver un problema científico de gran relevancia con el contexto indicado, con el contexto adecuado, para ellos en su primera iteración, esto es lo primero que sale relacionado, cuesta $15. Y leí los papers y están buenos, pero buenos. O sea, no parece que una inteligencia artificial fuera la que realizara esto. No. Y eso, ¿cuáles serían las implicancias a futuro, sobre todo en el impacto que puede tener en la ciencia y la innovación, considerando que también estamos potenciando el desarrollo científico y a los científicos y científicas de nuestro país? Sí. No sé, supongamos, científico, ¿qué hace el científico? O sea, que un científico en principio, la mayoría debiese estudiar algún programa tipo, no sé, doctorado, ya donde aprenden a hacer investigación, a escribir paper. Y un programa de doctorado en general es caro, ya varios millones por persona, el poder tener a esa persona dentro del doctorado y que aprenda estas herramientas que le van a servir para hacer ciencia, ¿ya? Entonces, supongamos el doctorado dura acá en Chile aproximadamente 5 años, ya entonces serían varios hartos millones por 5 años, ya para al final del doctorado tener como producto final alrededor de 5 papers, ¿ya? Que es como lo usual que suele sacar un alumno de doctorado. ¿Y la inteligencia? Esta inteligencia artificial te puede generar en una tarde esos 5 papers. Por 5 por 15, 50, $75. Y desde esa perspectiva, ¿cómo el ser humano sigue siendo útil, sobre todo con este avance tecnológico que impacta en el desarrollo de la ciencia y sobre todo también la transferencia tecnológica? Sí, yo creo que ese es un punto súper importante porque yo soy de los que piensa que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, sino que en realidad lo vamos a ocupar como una herramienta que nos va a permitir a nosotros facilitar otro tipo de quehaceres, ¿ya? Esta inteligencia artificial, por ejemplo, no va a operar así como así bien sin intervención humana. O sea, necesita una persona que le esté operando, que esté leyendo estos papers. Siempre vamos a necesitar al humano. Pero si la inteligencia artificial genera tanto conocimiento y en un momento quiere ser autónoma frente al... ya estoy pensando como tipo de ciencia ficción, pero quiere que a lo mejor tener autonomía frente a esta persona que opera la inteligencia artificial. Mira, para llegar ahí creo yo, principalmente porque no entendemos bien qué es lo que significa, la autonomía. ¿Cómo nosotros generamos nuestra autonomía? Primero que todo, para poder generar autonomía y autovalencia, tenemos que tener un sentido de autopercepción, ¿ya? Como que no tiene sentido hablar de autovalencia si no tenemos, o autonomía si no tenemos este sentido de yo me percibo a mí mismo y puedo ejecutar como que cosas. Ya estamos hablando como humanos, pero como que ella se percibiera... Exacto, como conciencia. Hay la inteligencia artificial femenina. Claro, también puede ser. Entonces, dentro de esta percepción, nosotros no entendemos cómo se genera. Entonces, muy difícilmente podríamos replicar ese nivel de percepción con una inteligencia artificial, dado que no sabemos bien cómo se genera, ni cómo funciona, ni cómo actúa, ni qué es la conciencia, cómo nos percibimos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la máquina tome sus propias decisiones en base a eso, ¿ya? Y estas inteligencias artificiales que impactan en diversos ámbitos, cada una con su utilidad, tú hablabas de diversas herramientas, ¿pueden interactuar entre sí? Pueden interactuar entre sí, son agentes. Ya en general, si tenemos dos modelos de lenguaje, por ejemplo, un modelo de lenguaje puede empezar la conversación, el otro puede responder y así sucesivamente puede... ¿Han habido casos, por ejemplo, me podría nombrar algunos casos en relación a eso? Sí, creo que uno de Meta que salió hace algún tiempo donde tenían como... Creo que eran dos
modelos de lenguaje que negociaban entre sí. Negociaban y llegaban a acuerdos. Entonces, en algún minuto lo que pasó fue que como llegaban a acuerdos entre sí, y después de muchas conversaciones fueron entendiendo más o menos cómo la otra inteligencia artificial generaba el acuerdo, entonces más o menos saber qué responder al momento de... ¿Siempre operada por un humano? No, más o menos independiente, porque en realidad es un modelo, un código que está corriendo, un código que simplemente tú le metes un texto y te devuelve un texto, y así sucesivamente. Entonces alguien pone un texto, y así se van conversando las unas con la otra, ¿ya? Donde las dos tenían como por objetivo como hacer negociaciones. Entonces al final lo que ocurrió fue que estas negociaciones terminaban simplificando el lenguaje para que estas negociaciones fueran más rápidas, ¿no? Como su objetivo principal no era generar lenguaje, sino era generar negociación y que estas negociaciones fueran exitosas, terminaron como obviando el lenguaje y un poco despreciándolo y terminaron modificándolo completamente y generando negociaciones súper eficientes, pero con una estructura que no es parecida a la del lenguaje. Entonces terminaron como olvidando un poco el lenguaje y generando otro tipo de conversaciones donde negociaban, pero con otro tipo de estructura, no la estructura del lenguaje como la conocemos. Me encanta. Manuel, desde el punto de vista, porque a nosotros como comunidad de multiverso también nos gusta y nos motiva poder entregar herramientas que sean útiles para la comunidad específicamente. ¿Cuáles son las que tú recomendarías que son prácticas, son eficientes, de manera simple, gratuitas y que permiten obviamente generación de contenido en diversas áreas? Ya. Yo creo que si alguien está acá escuchando esto y nos ha oído hablar muchas veces, seguro no ha oído hablar de ChatGPT, así que esa es la primera. Para mí, si alguien no lo ha ocupado, la recomendación es ocuparlo porque es una herramienta sorprendente, ¿ya? Tiene mucha utilidad y puede ayudar a resolver muchos problemas de la vida cotidiana relacionados con cosas que de repente incluso dan un poco son tediosas de hacer, ya por ejemplo redactar, ya entonces yo puedo redactar un párrafo inicial, ya no sé, un correo inicial, no muy acabado, no con formalidad, no como se tiene que redactar para que sea realmente una carta, un correo o algún tipo de artículo, pero tengo una idea, entonces yo puedo ir y decirle al lenguaje, ¿me lo podrías redactar de nuevo? Teniendo en cuenta que quieres redactar un las instrucciones artículo, las instrucciones o las indicaciones a la inteligencia artificial propiamente tal, ¿cuáles serían los tips que, porque si yo me imagino que como almacena tanto dato, si entregamos como una indicación que sea muy general, quizás la respuesta también va a ser de esa forma. General, sí. ¿Cuáles serían los tips para generar una buena indicación u orden en esta materia? Mira, este tipo de modelos, específicamente este ChatGPT, es un modelo que se llama modelos de tipo condicional, ¿ya? Tal como cuando nosotros condicionamos el pensamiento, como que ponemos una idea sobre el pensamiento que lo cambia, ¿ya? Estos modelos condicionales, cuando reciben evidencia, cambian su respuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué implica esto? Que si yo le doy un texto inicial a ChatGPT que tenga una instrucción distinta a escríbeme esto, ¿ya? Entonces le digo, por ejemplo, eres un experto, eres un periodista experto en redacción, por ejemplo, y crean muy buenos, no sé, artículos, ¿ya? Entonces modifica la primera iteración o el primer borrador de este artículo que escribiste. Él va a posicionarse, va a condicionarse, ya como le dimos esa información, va a condicionarse a que él toma ese rol de un periodista que está escribiendo un artículo. Entonces va a ocupar esa información también para agarrar el artículo y reescribirlo, ¿ya? Ahí tenemos la primera, ChatGPT, entregando buenas indicaciones de manera concreta que permitan obviamente generar mucho más en detalle las respuestas. Luego tenemos Canvas, por ejemplo, que lo habíamos nombrado también. Por defecto un poco. No las utilizado bastante. Sí. Canvas es muy útil porque nos permite hacer presentaciones muy bonitas en PowerPoint. Son presentaciones en general que tienen unos diseños bastante atractivos. Y lo que te ayuda, lo que hace la inteligencia artificial de Canvas es poder sugerirte y crear herramientas o diseños para tu PowerPoint, ¿ya? Para tu diapositiva. Entonces, no sé, quiero, no sé, un
pajarito azul, y no pillo en internet pajaritos azules porque cuando lo pongo me salen solo los de Twitter. No sé. Claro. Entonces ya me puede generar uno y lo puedo pegar y tengo algo que no lo saqué de internet, es nuevo. Y sobre todo que, de hecho, porque hay versiones gratuitas, pagadas, la versión gratuita encuentro que igual es súper buena. Muy accesible y tiene bastante contenido que ayuda y contribuye también a nutrir la información que nosotros queremos. Sí. ¿Cuál otra más tú considerarías que sería importante de las quizás menos conocidas? Porque estas dos igual son bastante conocidas a nivel mundial. Mira, hay una que a mí me gustó bastante, que es de programación. Ya, para la gente que programa, yo recomendaría a ojos cerrados Cursor, ¿ya? Que es una aplicación, un editor de texto. El editor de texto es, supongamos, un bloc de notas, una especie de bloc de notas con campo libre donde yo puedo escribir cosas. Y en general se ocupan para escribir código y programar, ¿ya? La gracia de este Cursor es que tiene inteligencia artificial incorporada y incorpora algunos de los grandes modelos, de los buenos modelos de lenguaje, de los que están en el estado del arte, y genera correcciones de tu código y de lo que hiciste a un nivel buenísimo. O sea, lo optimiza, lo hace más eficiente, resuelve problemas de código, puede ayudarte a proponer mejoras. Incluso puede proponerte algo totalmente nuevo basado en lo que tú has hecho, o incluso algo totalmente nuevo sin basarse en lo que has hecho. Así que sí, es una herramienta bastante útil. Y ahí también me quiero detener en algo importante, porque ustedes como Centro de Datos de Inteligencia Artificial también de la Universidad de Concepción, obviamente potencian todos estos temas y me imagino que la tecnología avanza, obviamente lo vemos diariamente, avanza a pasos agigantados. Las personas que llegan al Centro de Datos de Inteligencia Artificial, ¿cómo van o cómo tú ves que van avanzando y de alguna forma cuáles son sus intereses más prácticos en relación a lo que le demandan también a ustedes? ¿En términos de qué? ¿Como su interés de vida? Por ejemplo, de pega. No, pero por ejemplo en cuanto a herramientas específicamente y sobre todo al impacto que a lo mejor pueden desarrollar con la inteligencia artificial. Sí, mira, yo creo que estas herramientas de lenguaje tipo GPT ya son normas. ¿Ya? Es difícil, no sé, por ejemplo, a mí para ahora plantearme enviar correos sin que le pegarle una pasada por ChatGPT. ¿Le pasa una? Sí, siempre lo hago yo, ya. Siempre las cosas las escribo yo, pero les pego una pasada por ChatGPT para que las mejore. En general siempre las mejora, entonces es un win. Y después cuando oye, qué increíble este profesional. Claro, así como ya, esto está bueno, pero está... Y en ese aspecto también, ¿cómo desde la docencia me imagino, cómo los profesores también se aseguran de que el aprendizaje se vaya interiorizando, considerando que esta herramienta te entregan respuestas muy claras, muy eficientes, pero a lo mejor como es más fácil, de alguna forma, a lo mejor los jóvenes o los alumnos, alumnas, pierden esa interacción de poder desarrollar una lógica en base a lo que buscan. Sí, mira, yo lo veo un poco como la lógica de la calculadora, ¿ya? Entonces, si yo en realidad le estoy enseñando a mi alumno álgebra, ¿ya? En realidad es que ocupen calculadora, me da un poco lo mismo. O sea, a mí me interesa que entiendan el razonamiento, la intuición detrás del álgebra, no la parte aritmética Entonces me daría lo mismo que ocupen calculadora, ¿ya? Pero si le estoy enseñando suma, donde evidentemente la calculadora va a ser súper beneficiosa y tienen que aprender a hacerlo, generaría una instancia donde tengan que hacer el ejercicio ahí, in situ, ¿ya? Entonces, en particular, no sé, si tenemos un proyecto semestral donde tienen que hacer algunas cosas, a mí no me interesa que ocupen ChatGPT porque es una herramienta que la van a poder ocupar de aquí a futuro y ya está disponible y la van a poder ocupar para siempre, ¿ya? Entonces está bien, qué bueno que lo aprendan a ocupar y qué bueno que lo aprendan tempranamente. A mí lo que me interesa es que los razonamientos que lleven a cabo detrás de su respuesta sea la indicada, en el fondo la forma de abordar los problemas sea la indicada, ¿ya? Entonces, en particular hay que orientar un poco la educación hoy en día a entregar herramientas que te fuercen a deducir cosas y no a ejecutar tantas cosas, ¿ya? Y creo que ahí está un poco la clave, que en el fondo en el razonamiento de las cosas es donde nos diferenciamos de este tipo de modelos, ¿ya? Estos modelos... si bien es cierto, contienen todo internet y generan respuestas muy buenas, al final es una respuesta basada en lo que dije anteriormente o lo que me preguntaste, pero no hay un razonamiento propiamente tal por atrás. No hay una planificación del modelo de lenguaje para generar su respuesta.
¿ya? Manuel, yo te quiero agradecer como siempre tu presencia, tu tiempo por estar con nosotros y compartir esta visión de cómo la era también digital está transformando obviamente nuestro mundo, nuestra vida cotidiana y cómo también la inteligencia artificial generativa está influyendo en diversos aspectos también de nuestro diario vivir y sobre todo cómo está transformando las industrias, que es algo muy importante que impacta en el desarrollo científico y de transferencia también de nuestro país. Así que muchas gracias y a solicitud de ti, Manuel, vamos a